Bueno, buenas tardes, espero que estén pasándola bien en esta Expo de Uruguay. En este caso vamos a hablar un poco de todo el resto de Latinoamérica. Tenemos acá panelistas muy destacados de varios países de Latinoamérica, inversores, brokers, facilitadores de negocios. Así que un poquito, como decimos, el mundo es global y aunque vayan a hacer solamente negocios en Uruguay, tienen que saber lo que está pasando, al menos en el resto de los países que van a competir con sus inversiones. Y quien dice, tal vez quieran diversificar sus inversiones, invertir en otros países de la región, y tenemos acá un muy selecto grupo de gente que nos va a dar un poco de luz acerca de qué es lo que está pasando en el mercado, cómo estaba el mercado antes de la pandemia, qué se espera para después de la pandemia, que aparentemente ya hay una luz al final del túnel, y cuáles son las perspectivas, en qué negocios piensan que, o cuáles son los tipos de activos que se van a recuperar antes. Así que, en fin, vamos a empezar primero con un conocido de la casa, Damián Tabacman, de Argentina. ¿Cómo estás, Damián? Hola Fernando, ¿cómo va? Muchas gracias por esta oportunidad y por permitirme acompañarlos en este interesante evento. Bueno, para los que no te conocen, presentate un poco. No creo que Bueno, haya soy muchos Damián. que no te conocen, pero por las dudas. Gracias, soy Damián Tabacman, soy presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios en Argentina y también soy arquitecto. Y me parece que eso es un resumen un poco de todo. Bueno, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Qué te parece que va a pasar? Vos, aparte, sos el presidente de la CEDU, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, de Desarrolladores Urbanos. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar cuando se acabe la pandemia? Bueno, no tenemos muy claro cuándo se va a acabar, ¿no? Están augurando que esta vacuna que empieza en Londres en breve será exitosa, pero vaya uno a saber, así que deberemos en todo caso esperar a ver la evolución de la pandemia, que por supuesto ha pegado en la Argentina de una manera tremenda, ha tenido un impacto sanitario muy fuerte y también en términos económicos ha sido muy dañina, ¿verdad? La economía este año está cayendo estrepitosamente. Hemos tenido una parálisis casi completa de la actividad, de todas las actividades, incluyendo la nuestra, por muchísimos meses, y recién ahora, desde hace más o menos un mes, se está retomando de nuevo la construcción en los proyectos, ¿verdad? Y la vida va volviendo muy lentamente, pero con muchos temores y con muchos miedos a la normalidad, y todos, por supuesto, rezando que la vacuna funcione, pero también pensando que va a haber que va a haber que convivir con una situación complicada bastante tiempo. Para el sector nuestro en particular, tenemos una cosa que tiñe toda la actividad o la disciplina o incluso la toma de decisiones, que tiene que ver con que la Argentina, además de tener esta crisis tan fuerte como en tantos otros países, tuvo o atravesó este último tiempo un proceso devaluatorio muy pronunciado, muy fuerte, con lo cual al día de hoy la Argentina, medida en dólares, está definitivamente muy barata. Eso es una mala noticia para los que vivimos en Argentina, porque si uno mide lo que gana y lo transforma en pesos, por supuesto, y lo transforma a dólares, definitivamente no da nada, ¿verdad? Esto también nos imposibilita al grueso de los argentinos a viajar al exterior de vacaciones, porque cualquier país resulta inaccesible o carísimo, pero tiene como contrapartida que adquirir activos en este contexto en la Argentina se vuelve lo mismo, regalado, medido en dólares, ¿verdad? El costo de construcción está medido en dólares, insisto en eso, en su piso más bajo de los últimos 30 o 40 años, ¿verdad? Y tiene que ver bueno, con toda esta situación tan compleja que estamos viviendo. Se verifica otra situación, en particular en la Argentina, y es que los activos inmobiliarios, sobre todo de mejor calidad, se miden y se evalúan en dólares, y además han tenido una capacidad de resistencia muy fuerte a esta crisis, por varias razones, pero la principal es que en la Argentina no hay créditos hipotecarios, nunca hubo créditos hipotecarios, es una economía demasiado volátil para tolerar el crédito hipotecario, y esto hace que la gente, aún en momentos de crisis, tenga una gran capacidad de resistir con su propiedad y el valor de su casa antes de tener que venderla para afrontar problemas o deudas o crisis o lo que fuera, porque, como digo, en general esta situación no se verifica en la gran mayoría de las familias argentinas. Entonces, hoy se presenta una oportunidad
como la que pocas veces uno puede ver a lo largo del tiempo, y es que si uno adquiere un terreno en una zona premium en la Ciudad de Buenos Aires y construye un edificio de mucha calidad, la diferencia entre el costo de fabricación de esos metros cuadrados y el precio de venta proyectado es muy holgado, es notablemente holgado. Claro, por supuesto es una cuenta completamente teórica, ¿verdad? Es una cuenta hecha como si uno pudiera empezar un edificio hoy y tenerlo terminado, entregado y vendido mañana, lo cual es un absurdo en sí mismo. Pero es un indicador de cómo se está comportando el mercado. Hoy por hoy es posible acceder a oportunidades. Por ejemplo, en Puerto Madero, estoy seguro que estamos hablando de un ambiente en el que casi todos habrán escuchado qué es Puerto Madero, es la zona como más reconocida por su categoría y por su calidad en la Argentina, en nuestro mercado inmobiliario. Uno puede adquirir un terreno en Puerto Madero y construir un edificio, ¿verdad? Y respecto de los precios a los que se vende, lo que se vende al día de hoy en Puerto Madero, la diferencia puede ser del 100% o más incluso, o más del 100%, ¿verdad? Hay que ver, por supuesto, si uno se animara a realizar esa aventura de construir en este contexto tan adverso un proyecto en la Argentina, un contexto adverso que además ahuyenta a muchos inversores, ¿verdad? O sea, se presenta esta situación de lo contracíclico, ¿verdad? O del inversor que va contra la corriente. El grueso de la gente hoy por hoy, con las situaciones tan complejas que estamos viviendo en la Argentina, prefiere no invertir en nuestro país y se ve tentado por inversiones eventualmente en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en México o en Miami, ¿verdad? Y menciono estos países que son los que están en este mismo panel, pero también hay algunos que tienen el ánimo y la templanza para animarse a apostar por la Argentina, en la expectativa que esta situación de brutal abaratamiento del costo de fabricar metros cuadrados en algún momento presente un rebote. Es la bola de cristal, ¿verdad? Que yo definitivamente no la tengo, al menos por ahora, ¿verdad? Y no sabemos si va a rebotar. Pero bueno, históricamente se han verificado, como en tantos otros países, ciclos. La Argentina ha tenido ciclos, si querés, hasta más pronunciado que en otros mercados, pero hay momentos en los cuales los activos en Argentina en dólares valen mucho y momentos en los cuales los activos inmobiliarios en Argentina, o todos los activos en general, incluyendo los inmobiliarios, en la Argentina valen pocos. Lo que suele ocurrir es que los inversores entran y apuestan por el país cuando se construye credibilidad, entusiasmo y nos acercamos al mundo, o sea, cuando está todo caro, ¿verdad? Y momentos como este, que la mayoría de la gente se ve ahuyentada por lo que está pasando, en general no se atreven a apostar por nuestro país. Algunos, yo me encuentro entre ellos, y más aún a cargo de la conducción de la Cámara Empresaria que agrupa a los desarrolladores inmobiliarios de la Argentina en este momento, ¿verdad? Y con 2 años por delante de mandato, a plantear líneas argumentales como esta que estoy mencionando, que de alguna forma plantean un escenario y al menos interesante para hacer inversiones en este contexto en el cual la mayoría no se anima. Una de las características del mercado inmobiliario argentino, distinto de todo el resto, también hablo de ciclos, es que los ciclos inmobiliarios funcionan en casi todo el mundo, menos en la Argentina, porque no vemos que los precios bajen tanto, a pesar de que estás mencionando que hubo una devaluación de más del 100%. Porque explicarle un poco al resto de los, que viven en otros países, ¿por qué normalmente cuando hay devaluación o cuando la demanda baja, las propiedades no bajan? No, a ver, no es que no bajan nunca, depende en qué contexto esto lo agarre. No es la ley de la gravedad, que no bajan, digo, pero en este caso en particular, lo que se está dando es que, como te digo, hace muchísimos años que en la Argentina no hay crédito hipotecario. Cuando hay crédito hipotecario generalizado, como sucedió en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, o incluso en la Argentina a la salida de la crisis del 2001, que en los 90 había habido mucho crédito hipotecario, los bancos en general presionan mucho a la gente para que devuelva sus préstamos, y la gente empieza a pensar que o baja el precio para devolver la casa, para devolver el préstamo, o el banco se lleva la casa e igualmente se queda prácticamente sin nada. Entonces, frente a esta disyuntiva, los precios se desploman en general, ¿verdad? Como en la Argentina hace más de 10 años, quizás desde que vos te fuiste, 20 años que no hay crédito hipotecario, la gente tiene capacidad de resistir. Entonces, el precio de los inmuebles, sobre todo los de mayor calidad, los premium, no bajan. No obstante lo cual, sí bajan
notablemente, sí han bajado notablemente, como mencioné hace un ratito, los costos de fabricación de esos metros cuadrados. Hoy los operarios que trabajan en obras en la Argentina cobran por jornal cero. Estoy exagerando al decir cero, pero es básicamente cero, ¿verdad? El arquitecto que se ocupa de ser sobrestante de obra como honorario profesional cobra cero medido en dólares. Obvio que no es cero, pero te quiero decir, comparado con cualquier lugar del mundo, son valores definitivamente irrisorios, que por supuesto son pésimas noticias para el que tiene que recibir ese salario, pero para el inversor que tiene la visión oportunista puede ser una buena noticia. Bueno, y Alejandra, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que le podés ofrecer? ¿Cuáles son las oportunidades que le podés ofrecer a tus clientes? Estás en mute. Ahora sí te escucho, disculpa. ¿Qué me decías, perdón? Teniendo en cuenta todo esto que nos señala Damián, ¿cuáles te parece que son las oportunidades de inversión que le podés ofrecer a tus clientes? Bueno, nosotros nos manejamos en dos mercados fuertes y también estamos básicamente plantados sobre Miami y Uruguay y Argentina, y hoy el mercado fuerte es el mercado de los extremos, ¿no? El mercado del premium y el mercado de las cosas pequeñas, que son los que permiten, dentro de esto que contaba también Damián y explicaba tan correctamente, obtener beneficios, tanto en el desarrollo, porque los costos en Argentina claramente en dólares han bajado, también los terrenos han bajado considerablemente en comparación al año pasado, estamos detectando bajas reales en valor dólar que pueden llegar hasta un 25% menos de lo que se pedía el año pasado. Quizás en algunos barrios que no son los top, pues eso llega hasta un 40%. Y luego existe el mercado premium, que es el mercado que resiste las crisis, que así como el que tiene la hipoteca también lo defiende para no quedarse homeless, es también el que hoy está mostrándonos que es el gran atractivo. Hoy me encuentro trabajando y viviendo en Punta del Este, un lugar que dio así como una vuelta de tuerca en cuanto a lo que era la demanda, porque se convirtió en un lugar de vida permanente. Y en este mercado premium encontramos que la gente viene a dar con lo que estaba buscando, quizás en ciudades como Buenos Aires o quizás otras ciudades del interior de Argentina, donde no encuentran ese tipo de producto a los valores que se pueden conseguir en Punta del Este. Y en cuanto a la renta, ya yendo al consumidor final, no al desarrollador, encontramos que en renta en dólares, tanto Punta del Este como Montevideo, que es otro gran mercado para el inversor, y también otras ciudades como Carmelo o Colonia, están dando buena renta en dólares, a diferencia de Argentina. Ayer una persona no me creía, acá en Uruguay, que hay departamentos en alquiler en Argentina de monoambientes, o sea, el llamado espacio o ambiente único, en $100. Entonces abrí los portales y se lo mostré, y no me lo creía, me decía, no puede ser. Digo, sí, te juro que podés alquilar por $100 un departamento mensual en Buenos Aires, en un barrio como Palermo. Entonces, estas distorsiones del mercado global que se dieron por el COVID hacen que lugares particulares se vuelvan más atractivos. Punta del Este es una de ellas, Buenos Aires para desarrollar productos específicos es una de ellas, Montevideo es una gran ciudad para poder también no manejar grandes situaciones de curvas de altas y bajas, es un mercado muy estable, pero dentro de esa estabilidad tenemos rentabilidades de un 3, un 4% en dólares que realmente son atractivas y son permanentes y son muy conservadoras. Y hay lugares nuevos para desarrollar, como bueno, se está dando en este momento en Carmelo, que se empezó a poner de moda, después de muchos años también de trabajar en ese mercado,
que eran como lugares vistos para segunda o tercera residencia, o por ahí para pasar un fin de semana, y hoy se están viendo como ciudades satélites de Buenos Aires por la cercanía. Así que creo que, bueno, lo mismo está pasando en Miami, vos lo sabés bien, porque estás ahí, Fernando, hace tantos años, que hay muchas oportunidades, porque hay mercados nuevos que se están abriendo, pero el producto premium no ha bajado tampoco. Sí podemos conseguir buenas oportunidades en zonas quizás no tan consolidadas como había sido hasta ahora, bueno, hasta lo que se había dado en este momento. Así que de estos mercados que nosotros conservamos, siempre yo en estas crisis digo, los buenos productos superan las crisis, hay que tener muy clara cuál es la demanda insatisfecha y escuchar al cliente para saber realmente que hoy no queremos grandes diseños, los seres humanos ya no buscamos solamente los grandes diseños, se busca calidad de vida en todo lo que es el interior de las casas, de las viviendas, y hasta te diría en las rentabilidades también, ¿no? En la parte administrativa se busca calidad de vida. En la parte tributaria, en la parte de cómo se gestionan los alquileres, las rentas, cómo se convalidan. Así que eso es lo que esa es mi opinión, digamos, en todo lo que estamos manejando en este momento. Bueno, así que Alejandra ya es casi uruguaya, Sí. por lo que veo. ¿Qué tenés que decir de esto, Néstor? Primero presentate y podés hablar de qué opinan los uruguayos de tanto argentino trasplantado a su país. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, mis amigos dicen que yo fui un visionario, un adelantado, porque en el año 90, en el año 89, en la época que subió Menem, decidí venirme al Uruguay. En realidad no fui un visionario, sino que la casuística me permitió conocer a mi mujer, ¿no? En un verano típico de Punta del Este, y ahí comenzó mi historia acá en el Uruguay, y con ella hice mis mejores 3 obras, que son mis 3 hijas. Ahí arranqué, en los años 90, emigré para acá, finalmente, y yo quería ser un buen arquitecto, ese era un poco mi objetivo. Y bueno, en un mercado chico, con las connotaciones, o sea, con las ventajas y las contras que ofrece el Uruguay, como decimos acá, digamos, uno le tiene que sacar jugo a una pasa de uva. Entonces, hoy me convertí en desarrollista, soy arquitecto, abogado, contador, psicólogo, y hago de todo un poco, esa es la realidad. Y bueno, y realmente di con un país enorme, no un paisito, como a veces lo catalogan, con una tradición, o sea, Damián hablaba de los ciclos, ¿no? Y los ciclos están en la Biblia, hay 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas, eso es inevitable, es inherente, digamos, a la condición humana. Lo que sucede también es, además de los ciclos naturales, el capital o las inversiones buscan, digamos, un desarrollo, un contexto que les dé tranquilidad, sobre todo en negocios donde los nuestros son de largo aliento. Los ciclos en un negocio inmobiliario pueden llevar 3, 5 años desde que uno detecta una oportunidad, un terreno, idea o fantasía con un proyecto, lo ejecuta y cierra un negocio, porque para cerrar un negocio también post-obra hay que administrarlo. Y entonces en esos lapsos pasan un montón de cosas, sobre todo en regiones, en países como los nuestros, ¿no? Involucro a la región, sobre todo el Río de la Plata, ¿no? Con esos vaivenes políticos, económicos y de los otros, porque ya hay que agregar lo de los otros, ya trasciende, digamos, las condiciones económicas y políticas. Y en ese sentido Uruguay ofrece mucha estabilidad, tiene, como ustedes saben, una amplia tradición democrática. Yo recuerdo, y a veces en algunas presentaciones uso una foto de la inauguración del aeropuerto de Carrasco, donde en primera fila estaban 3 presidentes, uno que proyectó, otro que ejecutó y otro que lo inauguró, de 3 signos políticos diferentes. Entonces acá en Uruguay, digamos, los aciertos se convierten en políticas de Estado, y cuando eso es el tiempo, uno tiene un país creíble. Y eso creo que es lo que logró
Uruguay, desde el retorno a la democracia por allá por los años 80. Consecuencia de ellos también es la pandemia. Nosotros realmente en un espantoso momento a nivel mundial, estamos en un país que la hemos transitado casi en normalidad. ¿Qué significa eso? O sea, vivimos las conductas colectivas acá en Uruguay, en su mayoría, son muy adecuadas. Yo a veces cuento que de un día para el otro, en el tránsito dijeron, hay que usar las luces prendidas. Y a la semana siguiente vos veías todos los autos con las luces prendidas. Con lo cual es indicativo de la respuesta de la gente. Y en ese sentido, en la pandemia pasó algo similar. Se pidió a la población que se maneje de determinada manera, se acató, tuvimos suerte, también tenemos un país con poca densidad, muy ventilado, ¿no? Como dicen algunos, Uruguay es una ventana, es un balcón al polo, porque es como un riñoncito que mira hacia abajo. Entonces, pero sumado a todas esas cosas, transitamos un año muy bueno, y te diría que la gestión del gobierno fue excepcional, a punto tal que hoy estamos en un momento bisagra, en un momento difícil, porque claro, con una economía abierta en todo, teníamos al comienzo de la pandemia, cuando todos nos asustamos, nos recluimos y fuimos a seguro de desempleo 200.000 trabajadores, y hoy hay 50.000. Pero de nuevo, ¿por qué también la conciencia colectiva puede responder no solo por un tema cultural, sino porque el gobierno dio también soportes, y no este gobierno, los gobiernos? Acá, digamos, cuando vos tenés un obrero, el impacto de las leyes sociales sobre el costo de la construcción, sobre el jornal, es de casi el 90%. Nosotros los empresarios nos quejamos porque ese costo a veces es tan gravoso que pone en riesgo, digamos, el desarrollo de un negocio. Pero fíjense qué pasó en la pandemia. Ese efecto produjo de que, porque ese 80% va a asistencia social, permitió que durante 6 meses, y además una economía ampliamente formal, la que tenemos acá en el Uruguay, permitió que durante 6 meses la gente pudiera contar con esa subvención. Entonces, había red de contención, o sea, no era solamente pedirle a la gente que acate, sino que se vaya a su casa y que se quede adentro, sino que no todos, por supuesto, no es un país de primer mundo, pero muchos pudieron ir a su casa y muchos pudieron mantenerse. Entonces, vuelvo a los negocios, ¿no? O sea, Uruguay hoy no es un país barato para hacer inversiones, pero ofrece todo ese contexto de condiciones que el capital, a la hora de elegir, sabe que es de enorme importancia. O sea, tener una tradición democrática tan fuerte, tener condiciones jurídicas estables, hacen que en periodos largos, que son los periodos de nuestros negocios, las variables sean las naturales de demanda, de demanda del sector, pero no se le agrega, oferta y demanda quería decir, no se le agregan las de las otras, se minimizan las condiciones que a veces, las condiciones externas son más importantes en la región que tus propias condiciones para ser exitoso en el negocio. Entonces, tenemos bases para poder convocar al capital. Ahora, y lo hizo el gobierno en muchas oportunidades, lo hizo con la hotelería, lo hizo con la vivienda social, y ahora este gobierno, y es este el gobierno, que fomenta a través de condiciones de residencia fiscal muy ventajosas la posibilidad de convocar capital, digamos lo que es cierto, da una apertura comparativa a las condiciones de otros mercados excepcionales, y bueno, un poco por esas condiciones y un poco por las malas condiciones de la región, es que estamos recibiendo una ola, un éxodo, que a pesar de que las fronteras están cerradas, la gente consigue permisos de trabajo, quiere emigrar hacia el Uruguay. Yo te diría, ustedes saben bien, en las embajadas no dan abasto para hacer ese tipo de gestión. Si hoy estarían
las fronteras abiertas, esto mueve mucho la aguja. Nosotros estamos haciendo desarrollos en Montevideo y en Punta del Este. No hemos tenido el movimiento en ventas en los últimos 2 meses que en los últimos 2 años. O sea que realmente es de impacto. En Punta del Este, porque bueno, para los argentinos se sienten como en su casa. Pero como dijo Alejandra, también Montevideo, por el hecho de ser capital y una plaza permanente, primera vivienda, no es poca cosa, tiene mucha demanda. Los costos, digamos, de nuevo, en las condiciones económicas para hacer un negocio, no son fáciles. Las tierras son caras, los costos de la mano de obra son caras, los precios de venta, digamos, son normales para esa condición, con lo cual el mercado, el negocio no es fluido, no es un negocio fluido, pero es un negocio estable. Es lo mismo, digamos, que en el sector financiero. Y no me quiero comparar, ojo, lo digo con total humildad. Hay bonos, digamos, del Tesoro americano que pagan tanto, hay bonos, digamos, de países de mayor riesgo que pagan otros tanto. Acá el spread, digamos, de un negocio es menor, pero las condiciones creo que son favorables. Lo que estás diciendo, por un lado, ¿en qué consiste el programa? La gente tiene que invertir una cantidad de dinero para conseguir la residencia, tienen que ser en inversiones pasivas como comprar un departamento o en inversiones activas como invertir en un negocio. ¿Por qué no nos contás un poco? Sí, bueno, hoy se los resumo en estas condiciones. Lo que antes había que hacer una inversión o dar trabajo a cierta cantidad de gente, porque lo que buscan estas medidas es la inversión y fuentes laborales, crear fuentes laborales permanentes. Hoy se reduce básicamente a una inversión en UI que equivalen a dólares, $380.000. Una persona que invierte menos de $400.000 y pasa 2 meses al año en forma permanente en el lugar, obtiene la residencia fiscal. Esas son las condiciones para poder obtener la residencia y tributar desde acá. Interesante. Tocaste varios temas. Bueno, el primero, te compadezco, yo estoy casado con una media uruguaya, así que sé por lo que estás pasando. Vos hablaste de ciclos, y en realidad, pasando el chivo, la misma empresa que organiza esta expo ya está publicando mi libro de ciclos inmobiliarios, que probablemente esté en el mercado en enero, febrero. No había libros de ciclos en español, entonces yo respondí a esa demanda. Lo que estás describiendo en realidad, cuando hablamos de ciclos, hablamos del ciclo físico, que es cuánta gente se muda a un lugar, cuánta gente se muere, cuántos se divorcian, que es oferta y demanda. Pero en realidad lo que vos estás describiendo es el otro ciclo, que llamamos el ciclo financiero, cuánta plata entra. A veces no se muda gente, pero entra mucha plata, y eso mueve el ciclo con un impacto muchísimo mayor, y eso pasa en ciertos lugares. Por ejemplo, en Punta del Este, o ahora decís en Montevideo, pasa en Miami, pasa en Singapur, ¿sí? Pasa en Hong Kong, en ciertas ciudades, no es lo normal en todo el mundo. Normalmente las ciudades crecen cuando la gente se muda, y se achican, como Detroit, cuando la gente se va. Uruguay está experimentando una gran influencia del ciclo financiero, mucho más que de los cambios demográficos, ¿no? Así que Las dos cosas, una cosa trae como consecuencia la otra. Hay una gran expansión porque el beneficio también, de nuevo, el capital persigue buenos rendimientos y lugares de contextos estables. Pero, digamos, el tema de la residencia también, que te genera buenas condiciones tributarias a capitales que se radican en el Uruguay, es un buen incentivo para el usuario final. Pero ojo que nosotros los desarrollistas también tenemos exoneraciones fiscales y tributarias para que nuestra construcción sean más baratos. O sea, que el gobierno lo que apunta es a las dos puntas, al usuario y al desarrollista. Se apunta el hambre con las ganas de comer. Lo hizo a nivel de, digamos, de vivienda social, y le dio muy buen resultado. Lo hizo a nivel de la hotelería, y le dio muy buen resultado. Lo único que puedo criticarle al gobierno es no saber cortar esos beneficios, porque a veces lo que generas es una sobreoferta en el sector que termina matando el negocio. Pero la inquietud y la escucha del gobierno, no de este gobierno solamente, sino de los anteriores, es brillante. Fomenta, hay algo que no es menor y quiero destacar del Uruguay,
de esos gestos del gobierno y el relacionamiento público y privado, que por ejemplo, hoy por hoy se están desarrollando muchas zonas francas. Nosotros, los arquitectos, que yo siempre me vi limitado a un mercado local, porque ¿qué voy a exportar? ¿Edificios? Es difícil. Hoy a través de Zona Franca, a través de las condiciones revolucionarias, estamos viviendo un momento histórico, porque tenemos una conectividad con el mundo brutal, y la pandemia además nos enseñó a poder trabajar a distancia. Ponés todo eso en la computadora. Yo tengo una compañía de real estate que se dedica a hacer edificios en Punta del Este y en Montevideo, y una decisión que hice hace 2 años de esa compañía de real estate a una compañía de hospitality, específicamente de hotelería, habida cuenta que terminamos unos hoteles acá, el Hyatt, el Sheraton, y el sector se vio saturado, y desde Zona Franca podemos exportar desarrollos inmobiliarios al exterior. Lo hacemos y encima sin pagar impuestos, porque estamos exonerados, cosa que es maravilloso. Entonces, hoy no es menor la posibilidad de que, y ahí respondo un poco a vos, no solo que se expanda la base económica a través de la inyección de capital, sino de que gente radique sus empresas acá para que desde acá pueda trabajar para el exterior. Porque el Estado es un socio. Si yo hago un proyecto en el Uruguay, pago, depende la figura jurídica, un 25 más un 7%, como en todos lados. Ahora, cuando lo hago afuera, y lo hago desde acá, no tributo. Entonces, eso, sobre todo las empresas de tecnología, están migrando impresionante. Basta venir a ver acá cómo se están desarrollando las zonas francas. Bueno, y eso me da pie para seguir con mi clase de ciclos. Lo tercero que tenemos en un ciclo es lo que llamamos externalidades. Lo que vos estás describiendo son cosas que no tienen nada que ver con gente mudándose, gente viviendo, ni nada. Cosas externas, como vos estás describiendo, incentivos impositivos, exenciones, créditos fiscales, son cosas que no tienen nada que ver con el mercado inmobiliario, pero que terminan moviéndolo, y como vos decís, a veces si no se saca ese incentivo en el tiempo suficiente, genera probablemente procesos de recalentamiento o sobreexpansión como en la hotelería. Vamos a pasar Sí, no, que era la única crítica. Yo le llamo efectos cancha de pádel. Viste que cuando todos hacen cancha de pádel llega un momento de que ¿viste? Se funden todos. Y bueno, eso es la única crítica. Cuando daba clase en Argentina usaba cancha de pádel, pero acá en Estados Unidos nadie las conoce, así que tuve que cambiar de ejemplo, pero sí. Víctor, vamos un poco a cambiar de país. Mucho gusto, te podés presentar y contarnos un poquito qué es lo que está pasando en Paraguay. Bueno, buenas tardes, hola a todos. Yo soy arquitecto, past president y ahora director de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios, presidente de World Trade Center en Asunción y Ciudad del Este y Encarnación. Tengo una empresa de desarrolladora inmobiliaria que se ocupa del tema corporativo, otra del tema residencial y otra de proyectos y obras. Bueno, en Paraguay me pareció excelente tu punto del tema de ciclo, Fernando. De verdad, es importante en nuestro negocio entender ese tema y entender también que lo que pasa en nuestra industria no es otra cosa que el derrame de lo que pasa en la economía real, inexorablemente. Y no hay ninguna economía en el mundo, por más desarrollado que fuera, que crece per se. Que crece y decrece, y con la economía después tiene su efecto en el negocio en que estamos nosotros. Y en el caso de Paraguay eso es lo que pasó. Paraguay en los 15 últimos años ha tenido un crecimiento constante del orden del 4,5 al 5%, y eso ha empezado a derramar en el desarrollo inmobiliario en los últimos 10 años, y eso nos ha permitido ver un desarrollo importante. De hecho, la Cámara tiene 10 años, se constituyó recién hace 10 años. Es un mercado pequeño, igual que Uruguay, pero es un mercado muy estable, porque es un país que ha mantenido políticamente y económicamente muy estable. Nosotros tenemos valores macroeconómicos clave para nuestro negocio de tiempo, de plazo, ¿verdad? En términos de inflación, Paraguay nunca pasó una inflación de más del 3,5%. Paraguay tiene una reserva que es 3 veces su deuda, entonces eso le permite tener una política monetaria muy estable. Va controlando el valor del dólar en función de sus vecinos.
Y eso permitió tener un clima de negocio muy saludable para nuestro negocio, para el tema de del desarrollo inmobiliario, que sin duda es emergente en Paraguay, ¿verdad? Nosotros arrancamos a desarrollar profesionalmente esta industria en los últimos 10 años en todas sus áreas. En la parte de la hotelería, Paraguay tiene un hotel de bandera internacional, lo hicimos nosotros hace 15 años, el Sheraton, justamente, 10 años. El Aloft, el Sheraton, el World Trade Center, son todos productos que están empezando a entrar en Paraguay. Y en el tema residencial empezó también un desarrollo importante en el segmento premium, sobre todo premium, y hoy estamos avanzando en el segmento medio, en el segmento de clase media, como Uruguay hizo con la vivienda social. Nosotros lo estamos empezando a hacer ahora en Paraguay, y ahí es donde tenemos la gran oportunidad. Ahí hay una enorme oportunidad porque no ha habido políticas públicas de crédito hipotecario a lo largo de nuestra historia, y sin embargo tenemos una población eminentemente joven. Se casan miles de jóvenes cada fin de semana, que el lunes tienen que vivir en alguna parte, y hoy tenemos una demanda insatisfecha en ese segmento muy importante, y que tenemos que ir satisfaciendo más allá de la demanda demográfica anual, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para eso? Estamos trabajando en la implementación de políticas públicas de acceso fácil al crédito hipotecario. Ya tenemos crédito hipotecario de a 20 años de plazo, pero no aún para ese segmento que generalmente un empleado, un ejecutivo, un cuentapropista necesita una facilitación para ingresar al crédito, y para eso necesitamos algunas herramientas como los fondos de garantía para esos créditos, como tiene Estados Unidos, como tiene Colombia, como tiene Chile, y algún seguro de empleo. 2, 3 acciones de políticas públicas necesitamos para que se dispare el acceso al crédito para ese segmento y pueda definitivamente la gente cambiar hoy su vivienda de alquiler por una vivienda propia en Asunción o en las principales ciudades del país. Ahí es donde estamos, ahí yo diría está enfocado la gran demanda hoy en Paraguay. Todavía se sigue haciendo desarrollos en el segmento premium, en el medio alto y alto. En el tema de retail, en el tema de logística, es también una gran oportunidad porque un país que se está fortaleciendo como un hub de servicio en el medio del Atlántico y el Pacífico, como el paso del, sobre todo el producto brasilero. Estamos construyendo algunas carreteras bioceánicas que están atando el Atlántico con el Pacífico, varios puentes sobre los ríos principales, y eso genera una demanda de logística creciente. Y además Paraguay implementó una serie de medidas en términos no solamente tributarios. Paraguay tiene un sistema tributario, a diferencia del que decía Néstor en Uruguay, es muy bajo y muy simple además. En Paraguay se paga 10% de impuestos para todos los fines. El IVA es 10%, la renta personal es 10%, el renta de empresa es 10%, y tiene muy baja carga para la salida del dinero que se produce acá, muy baja carga tributaria. Y además algunos incentivos, por ejemplo, tiene el sistema de maquila, que permite que las industrias, especialmente las brasileras, que se puedan instalar en Paraguay con 0 impuestos, como el que tenía México con Estados Unidos en su momento, toda esa zona de Texas, pero Paraguay está desarrollando eso y está creciendo de una manera impresionante, basado en su gran, digamos, una gran plataforma de energía eléctrica. Paraguay tiene 2, saben ustedes que tiene con Brasil la mayor hidroeléctrica del mundo, que es Itaipú, y con la Argentina tiene Yacyretá. Paraguay es el primer exportador mundial de energía eléctrica. Entonces, basado un poco en esa gran potencialidad de poder tener energía eléctrica abundante, de poder tener una población eminentemente joven, el 70% de la población tiene menos de 30 años, agregó algunos incentivos impositivos, como el de la maquila, que permitió que muchísimas industrias brasileras estén de parte, de electroparte, con partes de vehículos, farmacia, en el tema farmacéutico, en el tema textil, y eso genera una demanda importante en el tema de logística que nosotros no teníamos como un programa de inversión inmobiliaria, ¿verdad? Entonces hoy esa industrial tiene que venir a hacer todo, comprarse el terreno, construirse el galpón y hacer toda la infraestructura. Entonces ahí hay también una oportunidad. Pero dicho esto, también quiero compartir con todos que, a diferencia de lo que decía Damián al comienzo, nosotros también hemos tenido, por suerte, un impacto bastante bajo del COVID, de todo este tema de la pandemia, porque nos tomó en un momento de estabilidad, de muy buena reserva
con lo cual se pudo hacer políticas sociales de contención muy importante, digamos, y eso redujo el problema y permitió que la gente se cuide y que el impacto no sea tanto. De hecho, en el negocio inmobiliario el impacto fue, digamos, mínimo. No ha caído la venta, pero en el tema residencial muy poco, los precios no han caído. Obviamente en algunos rubros, como en todos nuestros países, como la hotelería, el impacto fue terrible, ¿verdad? En retail también, porque acá no paró prácticamente la obra, pero sí pararon la oferta de servicios de retail, de gastronomía y demás, y eso impactó en el rubro del tema inmobiliario que se dedica a retail y a hotelería, pero no así en el tema residencial y corporativo, que ha mantenido su flujo de crecimiento, y seguimos en eso. Nosotros estamos muy confiados con un 2021, estamos estimando en nuestro país que el crecimiento va a ser del orden del 4,5%. De hecho, este 2020 creo que va a ser el país con menor impacto va a tener un daño del 1,5% de su crecimiento solamente, que es muy poco, y el rebote del año que viene, el 2021, esperamos que sea el 4,5%. ¿Por qué? Porque tenemos hoy, este año, a pesar de la pandemia, récord en la exportación de nuestros commodities, del carne y granos. Ustedes saben que Paraguay es el 7º exportador mundial de carne hoy, es el 4º exportador mundial de soja, y entonces son rubros muy importantes para el ingreso de divisa, esta divisa que después permite dinamizar el negocio en que estamos nosotros. Así que esperamos un 2021 también con muy buenas expectativas, y ojalá la vacuna venga pronto y venga a estabilizar todo este mundo que hoy nos tiene muy convulsionado. Así que eso quería compartir, Fernando, un poco para dar un pantallazo de lo que está pasando en mi país en este tiempo y cuál es la proyección que vemos en el próximo año. Bueno, muy bien, mucho gusto, Víctor. Muy completo tu panorama. Bueno, nos vamos un poco más al norte, al país vecino, al mío. Mucho gusto, Eduardo, desde México. Te podés presentar y contanos un poco qué está pasando en el real estate en México y qué está pasando con la dinámica de la política y la economía mexicana, la dinámica de la política y economía de Estados Unidos, cómo interactúan una con la otra y qué perspectivas ves para el año que viene cuando el COVID-19 ya sea solo un recuerdo. Bueno, primero esperemos que esa última frase sea cierta porque nos llevan prometiendo mucho eso, ¿verdad? Entonces, acá dicen que la semana que viene ya empiezan a vacunar a los first responders. No sé qué les están poniendo, pero ya está anunciado el plan, salió hoy, que empiezan a vacunar y durante diciembre van a vacunar a 25 millones de personas. Así que se ve que algo esperemos que sea el inicio del fin. Esperemos que sea el inicio del fin. Pues, primero que nada, muchas gracias, Fernando, por la invitación a todo el equipo que nos invitó a esta cumbre, si lo queremos llamar de esa manera. Mi nombre es Eduardo Torres, como justamente bien lo dijeron, yo soy el CSO, el líder de expansión de 4S Real Estate. Somos una empresa que nos dedicamos al tema de consultoría inmobiliaria. Tenemos operaciones prácticamente en toda Latinoamérica. Nuestra base es México, pero tenemos operaciones en Panamá, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, prácticamente en todos lados. Entonces tenemos un poco de visión. ¿Cómo estamos viendo México? A diferencia de Paraguay, a nosotros nos agarró con las manos en la puerta, decimos en México, ¿no? Nos agarró con uno de los peores presidentes de la historia, con un año pasado que no habíamos crecido absolutamente nada. Nuestro crecimiento fue del 0%, en algunos datos del menos 0.5% de decrecimiento de la economía. Y luego, pues esto nos vino a complicar un poco más la situación económica del país, ¿no? Que ya venía sufriendo desde el año pasado en temas inmobiliarios. Las principales ciudades del país, como por ejemplo Ciudad de México, el año pasado había habido ciertos cambios en la política pública que habían frenado por completo el mercado. Para que se den una idea, de los 6 o 7 principales mercados en México, solamente 3 de ellos el año pasado, sin hablar todavía del COVID, habían estado entre los rangos del 70 y el 80% de las ventas del 2018. O sea, veníamos bajos y este año vamos a acabar en 50-60% de las ventas del 2019, que ya había sido mal. En ciudades como Ciudad de México se había absorbido el 2019
el 60% del 2018 y este año vamos a acabar como al 60% del 19. O sea, un impacto importante para el tema inmobiliario, pero con una pequeña luz que sí tenemos, y es que nuestro vecino nos ha venido salvando estos últimos 2 años. Históricamente México nunca había tenido una balanza comercial positiva, cosa que sí logramos el año pasado. La guerra con China, a diferencia de para otras economías, para nosotros fue la mejor noticia que pudo tener México, que justamente lo que pasó era, somos el sustituto perfecto de justamente de los chinos, ¿no? O sea, somos esa mano de obra barata, muy, muy cercana a Estados Unidos, que no era tan barata como China, pero ahora con esa pelea había resultado muy bueno, sobre todo para el tema automotriz mexicano, para ciertos temas de manufactura, ciertos temas de producción, que empezaban a traer ciertas empresas asiáticas a México, justamente por esa fuerza que empezamos a agarrar en conjunto. Entonces, eso puede ser uno de nuestros principales salidas. Segundo, el tema turístico sigue siendo fuerte. Este año nos pegó, sin duda, ciudades como Cancún, Tulum y toda esa zona de la Riviera Maya que atraía millones y millones de turistas. Este año se vio golpeada y a pesar de eso, el mercado de esa zona se ve con una proyección bastante buena de recuperación. De hecho, fue uno de los mercados inmobiliarios que menos golpeados estuvo, es decir, siguió absorbiendo producto inmobiliario porque la gente sabe que es una zona que tiene una capacidad de atracción impresionante y entonces traía esa inercia que la realidad es que este mercado no termina de parar. Y luego nos vamos a otros mercados bien interesantes, el mercado colombiano, por ejemplo, y ahorita hablaban de cómo los incentivos justamente en el caso de Uruguay hacían que ciertos productos se siguieran moviendo, y hablo de muchos mercados, ¿no? El panameño en su momento donde logró un tema de boom y el mercado inmobiliario avanzó, lo mismo le pasó ahorita al mercado colombiano donde sacó la cabeza del agua gracias a su producto que le llaman Topevis, subsidiado por el gobierno, y sacaron un paquete de subsidios gubernamentales para la vivienda impresionante, ¿no? Con extensiones de fiscales para aquellos desarrolladores que desarrollen vivienda para ese mercado como prioritario de vivienda media, bien interesante, que hizo que el mercado colombiano saliera, y vemos otros mercados como Perú y como Chile que sí les pegaron un poco más. El mercado ecuatoriano primero fue muy, muy golpeado y ahorita empieza a tener una recuperación importante, pero sobre todo una de las principales conclusiones que te puedo decir de todos los mercados latinoamericanos es aquellos mercados donde los gobiernos hicieron una intervención, se pusieron a trabajar y dieron los recursos y los mecanismos para que el ramo inmobiliario se convirtiera en la mayoría de países en la bandera para salir adelante, para que empujara otra vez la economía. Son esos países que estamos viendo que el ramo inmobiliario está agarrando una inercia muy importante. Aquellos donde no existieron los apoyos, sí está siendo complicado en la mayoría de mercados, sobre todo la parte alta del producto, ese mercado high-end para nosotros ha sido bien difícil. Esa parte media no está sufriendo prácticamente nada, pero el producto arriba de los 300, 400 mil dólares, pues está vendiendo un 15, un 20% de lo que se vendía el año pasado en ciudades, no Tulum, pero en el resto prácticamente son los datos que estamos viendo. Contanos un poco, bueno, una de las cosas que me decepciona es que no usas los sacos tan coloridos como Carlos. Entonces, era un trademark de toda la compañía. Pero contanos un poco, ¿qué es lo que hace tu compañía en todos estos mercados para los que no los conocen? Mira, nuestra fuerza más importante es en el tema de conceptualización de proyectos inmobiliarios. Justamente como lo decías, mi socio y un gran líder de la empresa es Carlos Muñoz, y su visión era cómo lográbamos generar proyectos inmobiliarios extraordinarios. Y sobre esa visión viene trabajando la empresa en toda Latinoamérica para crear productos inmobiliarios distintos. Entonces participamos en esa conceptualización de los proyectos, desde entendiendo los mercados, cómo se comportan, dónde existen nichos de mercado desatendidos, y que lo platicaba, de hecho, justamente muy bien, me parece que fue Alejandra, donde decía era aquellos mercados que tenían necesidades insatisfechas son los que menos golpeados están viendo, y aquellos productos adecuados para el mercado tampoco se están viendo golpeados, y eso es lo que nosotros nos enfocamos en 4S. ¿Cómo encontramos esos océanos azules
dentro de los diferentes mercados y creamos ideas distintas de negocios inmobiliarios para que realmente salgamos adelante con producto. Y de ahí traemos un acompañamiento de desarrollos de marca, de estrategias comerciales, de estrategias digitales, que hoy en día, por ejemplo, nuestro mayor crecimiento como empresa, ¿no? Entonces, pero eso lo hacemos de manera general, una consultoría integral, sobre todo muy basada en cómo conceptualizamos proyectos inmobiliarios distintos. ¿Esperan algún efecto en la economía mexicana con el cambio de gobierno en Estados Unidos en enero? Es curioso que digas que les favoreció finalmente el presidente que más quiso perjudicar a México, ¿no? Eso te indica que muchas veces los gobiernos no logran su cometido, todo lo opuesto. ¿Qué esperan ahora de, teóricamente, presidente que sí va a querer volver a tender puentes? Mira, en específico, hablando del tema de Trump, nos generó un estrés el primer año y medio donde empezó a renegociar el Tratado de Libre Comercio que teníamos entre México y Estados Unidos para justamente este tema libre de arancel. Fue súper complicado, sobre todo pegándole mucho a la industria automotriz. México se ha convertido en uno de los países líderes en la industria automotriz. Prácticamente tenemos todas las armadoras, o la mayoría de las armadoras del mundo tienen alguna sede en México. Y a eso le pegó de manera inicial, pero ya cuando había logrado su cometido de ajustar ciertas cosas que él quería, luego nos empezó a beneficiar de manera importante porque el hecho de que nos volteara a ver, aunque sea a la mala en un inicio, también vio todas las cualidades que tenemos como unión, ¿no? Los presidentes anteriores nos daban por sentado, no nos ayudaban demasiado, tampoco nos golpeaban, entonces de cierto modo seguíamos navegando. Este presidente nos golpeó en un inicio y luego se dio cuenta que podíamos ser el mejor aliado para su enemigo principal, que era China en ese momento. Entonces, creo que ya después fue muy bueno. De hecho, en México nos fue mucho mejor con Trump en los últimos años. Y si le preguntas a la mayoría de bancos mexicanos, la economía mexicana traía mejor proyección de crecimiento si se quedaba Trump. ¿Qué esperamos? No estamos muy claros en cuál va a ser la política nueva que siga esta nueva administración con respecto, primero, a la guerra comercial que tiene con China, si siga algunas cosas que justamente deja el gobierno de Trump, que eso nos ayuda, o si vaya a echar para atrás todo por completo, lo cual otra vez nos perjudicaría porque el Tratado de Libre Comercio se cerró con tasas un poco más altas, pero ahora sin la ventaja de que tienen cerrada o parada otra economía. Entonces, pero bueno, la realidad es que el mercado americano y el gobierno americano se dio a la tarea de inyectar mucho capital, y nosotros decimos es cuando a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da neumonía, pero cuando a Estados Unidos les da bien, a nosotros también nos va bien, ¿no? Entonces, creo que si le va bien a la economía americana, que creo que pues, relativamente está saliendo no tan mal librada como se pudiera esperar, nos puede ir bien al mercado mexicano, ¿no? Muy bien. Bueno, para tu consuelo, ustedes están nerviosos 1 año y medio. Nosotros estamos nerviosos hasta el 20 de enero, así que están en una posición mucho más ventajosa que nosotros. Exactamente. Bajamos de nuevo al sur. Adolfo, mucho gusto conocerte, porque aparte tenemos una relación con tu hijo Julio, así que es un gusto tenerte con nosotros. Contanos un poco quién sos, de que tenés también, no solo sos desarrollador, sino también sos docente. Y bueno, y contanos un poco qué está pasando en Bolivia en este momento, cuáles son las oportunidades, qué está pasando con los créditos. Buenas tardes a todos, queridos amigos. Un gusto, Fernando. Un gusto. Ya he tenido la oportunidad de verte en el monitor a través de Julio César. Un gusto a todos, amigos. Un placer poder compartir esta plataforma con ustedes y gracias por la invitación. Mi nombre es Adolfo Ernesto Valenzuela Castedo. Soy boliviano de la región de Santa Cruz de la Sierra. Mi profesión es arquitecto. Estoy en el rubro del negocio inmobiliario desde el año 1983, que soy actor en esta industria acá en Bolivia. Bueno, muchas cosas han pasado en todo este tiempo. Un poco les voy a contar las experiencias, las cosas de lo que es Bolivia, específicamente Santa Cruz, en la industria del real estate. Como comentaste también, fui docente de la Universidad Católica Boliviana,
Actualmente no lo soy, soy miembro del directorio de la Universidad Católica Boliviana, aquí a nivel Bolivia. Y bueno, mi actividad de todos estos años está basada en el desarrollo inmobiliario y también a través de nuestra empresa que se llama Urbanova, del cual soy director. También tenemos una empresa que se llama Mega Obras, que es nuestra propia empresa constructora, ¿no? Una importante empresa constructora también acá en Bolivia, y también otros negocios de real estate variados, que un poco también les voy a explicar la temática de complementariedad a la industria del real estate. Tenemos una empresa que se llama Novacor, ¿ya? Un poco esa es mi trayectoria en el rubro inmobiliario también. Fui propietario de una empresa muy importante en Bolivia que se llama Concretec, la mayor empresa productora de hormigones y productos premoldeados, pretensados y posttensados de hormigón armado, ¿ya? Esa empresa la vendimos a una importante transnacional que se llama Fletcher Challenger, de Nueva Zelanda. Bueno, esa es mi trayectoria. Me dedico mucho por un tema de principios, de compromiso de vida con el tema de la vivienda, tratando de dar vivienda a sectores clases medias emergentes, ¿verdad? Y también lo que ha sido también posible, vivienda social. También hemos actuado en la parte de desarrollo en áreas comerciales y también en temas de oficina. Y bueno, y ahora, como conoce Fernando, estamos incursionando también el tema financiero a través de para el negocio del real estate, ¿verdad? Y otras cosas innovadoras que han surgido en los últimos tiempos, pero ya la segunda o tercera generación, viene a ser mi hijo, viene a ser la tercera generación en este rubro acá en Bolivia, y ellos ya están con conceptualizaciones muy modernas y más acorde a los tiempos. Yo les voy a contar un poco mi experiencia. Para los que conocen y para los que no conocen Bolivia es un país que tiene una extensión territorial de 1.098.500 kilómetros cuadrados, y Bolivia ha sido promocionada en el contexto internacional mucho con el concepto de lo que es el altiplano, ¿no? Ustedes conocen de Bolivia la zona fría, la zona de la altura, donde hay poco oxígeno, y las montañas nevadas y toda esa historia, la verdad. Pero eso es una parte de Bolivia. Sensiblemente no hubieron políticas en Bolivia para promocionar lo que es lo que nosotros llamamos la otra Bolivia, ¿no? Bolivia tiene, en realidad, Santa Cruz de la Sierra, región de la que yo soy, y en la que hace tiempo me he dedicado a nivel profesional y empresarial, promoverla en todo país cuanto visito. Santa Cruz, para que ustedes entiendan, tiene, para empezar, el 35% del territorio nacional. Solo Santa Cruz. El oriente boliviano es el 65% del territorio boliviano. Bolivia tiene dos regiones, la zona altiplánica, que es la que más se conoce, que está a más de 3.000 metros de altura, ¿verdad?, por el nivel del mar, y tenemos la parte que le llamamos nosotros la parte oriental, ¿verdad?, que es incluso somos parte de la Amazonía. Santa Cruz tenemos parte del territorio, parte de la Amazonía, es lo opuesto, ¿no? Estamos a 500 metros sobre el nivel del mar, tiene una población joven, tiene Santa Cruz, para que ustedes tengan idea, Santa Cruz aporta al PIB de Bolivia en un 30%, Santa Cruz, como les dije, tiene el 35% del territorio nacional. Santa Cruz tiene el 76% de su población menor de los 40 años, una población muy joven comparado con la parte occidental, que mucho más alta la media de edad. Si ustedes entran en internet y ponen ciudad con mayor crecimiento demográfico en el mundo, ciudad con mayor crecimiento, van a ver que aparece Santa Cruz en el número 14, si no me equivoco, ¿no es verdad?, con un crecimiento demográfico
brutal. Estamos, creo, ahí figura, si no me equivoco, con el 3.98% de crecimiento, ¿no es cierto? Solamente Sudamérica aparece, perdón, de América aparece, si no me equivoco, Toluca. Toluca aparece antes que nosotros en lugar 11 en México, ¿no es verdad? Bueno, y cosas así importantes de datos de Santa Cruz que normalmente no se conocen porque no ha sido promocionada como debe ser. Entre otros datos, por ejemplo, que les puedo decir, en Santa Cruz se produce el 70% de los alimentos que se consumen en Bolivia, ¿ya? Ustedes saben que Bolivia tiene en su economía una economía basada en su extractivismo, ¿no es verdad? Históricamente, los minerales del altiplano, el estaño y otros, ¿no es verdad? Pero en los últimos tiempos, Bolivia ha sido fuertemente sostenida también por el gas, y el 60% del gas o 70% del gas se extrae de la región de Santa Cruz, ¿no? del que exporta Bolivia. Y los grandes mercados son Brasil y Argentina. ¿Y cómo afecta todo esto? ¿Cómo incide todo esto en el mercado inmobiliario y cuáles son las oportunidades? A ver, para en realidad, a ver, yo tengo el concepto de que, obviamente, Santa Cruz, específicamente, el gran impacto en toda la economía es, porque Santa Cruz es básicamente, su vocación es agropecuaria, ¿ya? La agropecuaria es muy fuerte. A ver, yo lo uso como dicho común mío, digo, si la lluvia va a perjudicar al constructor y va a favorecer al agropecuario, que llueva, porque más me conviene que marche bien el sector agropecuario y que no me perjudique un tiempo en mi desarrollo, la verdad, porque eso es multiplicador en la economía, es muy fuerte en la incidencia. Ahora, otra cosa interesante de lo que yo he conocido en países vecinos, en Bolivia, existe para nuestra industria una fortaleza muy importante, que creo la que se debe conocer y muchos de ustedes conocer, pero la voy a repetir. En Bolivia, hace aproximadamente 7 años, se dictó una ley que se llama la Ley de la Vivienda Social, ¿ya? Fue una medida que tomó el gobierno obligando a la banca, ¿no? Como medida regulatoria en el sistema privado financiero, en la banca, lo obligó que el 60% de su cartera sea cartera dirigida a la vivienda social y al crédito productivo, ¿ya? 60% de la cartera de los bancos. Y les dio un plazo de 5 años para adecuarse, ¿ok? No solamente eso, sino que les dijo, como el componente de la adquisición de la vivienda tiene el crédito hipotecario, pero además la cuota inicial, conociendo que en nuestro país la gente tiene muy pocos márgenes de ahorro, ¿no es verdad? En esos segmentos, entonces les dijo, ok, van a destinar el 5% de sus utilidades, ustedes los banqueros, ¿no es verdad?, para crear un fondo de garantía de tal forma que financien el 100% de la vivienda. Es decir, 0% de cuota inicial para la vivienda. Entonces, eso funciona en Bolivia, ¿no es cierto? Y para colmo, digamos, no es solamente vivienda social, porque les va a sonar ridículo que la vivienda social está considerada hasta una vivienda de $155.000. Eso en Bolivia no es vivienda social, digamos, ¿no? Pero así lo reglamentaron y diferenció las tasas. Por ejemplo, viviendas hasta $86.000 tenían una tasa del 5.5%. Viviendas hasta $128.000, tasa del 6%, y viviendas hasta $155.000, 6.5%. Fíjense, el plazo entre 25 a 30 años, ¿ya? Y en moneda nacional, en bolivianos, y por ley no se puede cambiar los 30 años, no se puede cambiar
la moneda, ni se puede cambiar ni modificar el tipo de cambio. O ¿Cuál sea, es como ¿Cuál es la entender, tasa de inflación? ¿Cuál es el porcentaje de inflación? eso es insostenible. Está bajísima, creo que está, te lo voy a decir, no lo tengo en mente, no es mi especialidad el área financiera, ¿no? Estamos, es que aquí, digamos, hace 14 años se evaluó la moneda. En realidad se la llevó de 7.20 a 6.86. O sea, y desde hace 14 años, 15 años, que nuestra moneda no se mueve del 6.86 hasta el día de hoy. ¿No? Entonces, bueno, pero lo que yo quiero un poco mostrar es las ventajas para el mercado. Yo creo que una de las, siempre lo digo, no sé si muchos pueden no coincidir conmigo, pero yo creo que la pata más fuerte para la industria del desarrollador es el financiamiento, la facilidad del financiamiento para el consumidor final. ¿De verdad? Definitivamente. Entonces, se abrió y se expandió el mercado tremendamente en Bolivia y un poco sí, la pandemia afectó la caída fue casi a cero de ventas, ¿no? Nuestra experiencia llegamos a caer a 15%, no llegamos a caer a cero, porque tecnológicamente estábamos preparados para ello y pudimos mantenernos a través de herramientas digitales, ¿no es verdad? Pero a la fecha estamos remontando, ya hemos remontado aproximadamente al 60-70% de lo que históricamente eran los datos. Pero bueno, aquí el atractivo es la facilidad de poder comercializar tu producto o atender a las necesidades del mercado a través del sistema financiero. Aparte de que el crédito corporativo para los desarrolladores es también así cómodo. Estamos hablando que te dan operaciones para hacer tus proyectos a 5, 7 años, ¿no es verdad? Con una tasa del 7% y donde te exigen que tu aporte propio oscile en el 30% aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, quien tiene su terreno ya puede ir al sistema financiero y si es un proyecto viable y califica, no es fácil volverse desarrollador aquí en Bolivia, aquí en Santa Cruz, por todas las condiciones del sistema financiero, básicamente. Bueno, así que para nuestros amigos uruguayos y los que nos están escuchando, pongan Bolivia bajo el radar, que probablemente no lo tenían en los últimos tiempos, porque evidentemente va a haber muchas oportunidades a partir del año que viene, cuando el COVID-19 ya haya desaparecido. Hablando del país anfitrión, se nos fue en el último momento la imagen en vivo de Wilder, que hasta ahora estaba solamente con una foto. Mucho gusto, Wilder. Estás en mute, así que tenés que sacarte. Así que, ¿querés agregar algo de lo que ya tus colegas contaron respecto a Uruguay? Disculpen que el amigo León no pudo estar. Yo estaba en un juzgado casualmente cuando me pusieron en el último momento. Pero bueno, acá tenemos dos excelentes representantes para que vean que es un país muy abierto. Uno es mi amigo Néstor Strick, que no ejerce, como dice él, hace muchos años no ejerce, es el argentino, y Alejandra, la doctora Corbero, creo que está en esa línea, o si está en Punta del Este, no sé dónde está viviendo ahora, pero anda por acá, ¿no? Pero coincido, sí, 100% con todo lo que han dicho, lo que pude escuchar. No sé si está mi amigo el arquitecto Víctor González Acosta o se fue. Creo que se fue, ¿no? Sí. Con el que trabajamos muchísimo en el 2005 cuando inauguró el Sheraton en Asunción. Un gran promotor de toda esa zona del Chaco, de todo lo que ese corredor frente al Shopping del Sol, y después las 4 torres de World Trade Center, ¿no? O sea, creó una zona comercial impresionante. Lo de Víctor fue algo, además de zonas francas que ha tenido, ¿no? Pero bueno, un poco decir de Uruguay, muy parecido a lo que decía el amigo, al colega de Bolivia, de Santa Cruz, ¿no? Los valores de vivienda promovida, vivienda de interés social, la llamada acá ahora se llama vivienda promovida, son muy altos. Estamos hablando de $2.500, $2.300 el metro cuadrado, por más excepciones tributarias. Ahora salió un decreto hace 2 días, que baja incluso la inversión de 6 millones
1.400.000 a 2 millones y va subiendo en ese sentido las exenciones tributarias en función de los valores. Pero bueno, nada más que agregar lo que dijo Néstor muy claro y lo que dijo también Alejandra comparado con el mercado argentino. Hoy estamos recibiendo, sí, argentinos, no a veranear, lamentablemente, por cómo se ha complicado este último tramo, los últimos 15 días. Era una pandemia que teníamos controlada, como en algún momento la tuvo Paraguay, pero bueno, sí estamos recibiendo mucha consulta, y sobre todo con lo que dijo Néstor, que el gobierno actual bajó la radicación fiscal, una propiedad de $380.000 aproximadamente puede basarse aquí, y hay un público, diría de nuestra edad, Néstor, que es la que está viniendo, que ya tiene los hijos casados, que no tiene problemas para justificar, porque la FIP cuida mucho a sus clientes, y es el mercado al que está apuntando Uruguay. Hay otro nicho de mercado que es el buque insignia, que es el del presidente, que es el de eliminar los asentamientos. Tenemos más de 220.000 personas que viven en asentamientos. Se están buscando fórmulas extranjeras, fórmulas nacionales para bajar los costos de construcción, que son muy altos en Uruguay. En fin, solamente decir eso. Escuché al amigo de México también. Yo fui presidente de la Cámara Inmobiliaria hasta hace pocos días por segunda vez. Fui presidente de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, que la fundamos en el 2012, hasta el 2015 fui presidente. Ahí tuve varios presidentes mexicanos, desde Tony Hanna, Solari, Rábago, en fin. O sea, conocemos el mercado latinoamericano, sabemos los valores. No estamos, Uruguay no es, me decía un ministro que teníamos, el ministro Lescano, decía, acá vienen los inversores y decía, los números a veces no nos dan, pero sí nos dan las letras. Y el ejemplo que dio Néstor sobre los 3 presidentes que inauguraron el aeropuerto Carrasco, eso es lo que tenemos los uruguayos en la democracia, ¿no? Que el otro día hubo en un canal de televisión 4 presidentes, y cuando hubo que hacer una declaración sobre un tema que pasó, yo soy de origen armenio, también los 5 presidentes firmaron. En ese sentido, hay un orden republicano que se respeta en ese sentido, y que el partido que venga siempre va a respetar las normas de juego. En eso no cambiamos. Y bueno, disculpen que haya entrado tarde, pero estuvimos muy bien representados por un uruguayo ya, que es Néstor, que es mi amigo, y Alejandra, que ya está casi ya de la casa. Así que, Fernando, un gusto, y a todos los participantes un placer. Me contaba Néstor, mi suegra era uruguaya, así que veraneábamos todos. Lo mejor que tienen los uruguayos son los Ricarditos. Así que Ricardito, si mandan una caja a Miami, acá va a ser muy bien recibido. No, pero ahí en Miami sabés lo que tenés, tenés los churros Manolo, así que no, son de Uruguay también. Así que no son te de Uruguay, preocupes. es verdad. Sí, son de Uruguay, tenés los churros Manolo, están en Mar del Plata también, son uruguayos, así que en ese sentido. Y el chivito también lo podés comer. También, y está la pasiva, así que no está. Ahí está. Bien. Así que bueno, les agradezco a todos el tiempo y tantos conceptos tan interesantes, porque como decimos, ¿no? Aunque uno esté en Uruguay, necesita saber lo que está pasando en otros mercados, y muchas veces, como explicaba Eduardo, uno puede ir moviéndose por diferentes mercados de Latinoamérica e ir diversificando, porque si hay algo que entendemos hoy en día es que la economía es global, ¿no? Y ya no podemos nada más saber lo que está pasando en Carrasco o en algún barrio de Santa Cruz o en Ciudad de México. Necesitamos entender a todo el continente. Así que muchas gracias. Espero gracias que a vos. nos vemos en persona el Gracias, próximo año. saludos a todos. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias, saludos.